Y a esta hora se encuentra ya con nosotros el licenciado Bolívar Izquierdo. Él es director en la provincia de La Suay del Movimiento Unidad Popular. Licenciado Izquierdo, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Pues nos gustaría iniciar con usted el diálogo en relación a este tema, este viacrucis que viven los jubilados, los maestros jubilados. Se habla de un monto que asciende alrededor de los 800 millones de dólares que se requerirían para pagar, cancelar definitivamente todos estos incentivos jubilares a maestros que se jubilaron desde el año 2007, me parece 2008, que todavía no han recibido los pagos completos. Hay en tanto una propuesta creada por esta comisión especial que conformó el presidente de la República, Guillermo Lasso, para que se presente, y según ha anunciado la propia comisión, esta propuesta se presentará ya el día 3 de julio, es decir, en poquísimas horas más podrá ya el país conocer los detalles de esta propuesta de la comisión presidida por Augusto de la Torre al sistema de pensiones jubilares, al sistema de pensiones de la Seguridad Social. El análisis que esta comisión hizo fue realmente preocupante debido a la gran cantidad de ingresos frente a los egresos que existen y que la situación financiera podría estallar en cualquier momento. Bienvenido, licenciado Izquierdo, sus comentarios. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Siempre será un honor y un gusto compartir con ustedes estos espacios. Mire, el análisis que podemos hacer en el tema del magisterio realmente yo creo que cae en saco roto. Toda la vida la educación ha sido olvidada por los gobiernos de turno, no solamente por el actual. No les interesa la educación, me parece, yo tengo la impresión de que no les interesa un pueblo educado, les interesa un pueblo que no esté muy bien preparado para que ellos puedan gobernar a sus anchas. Hoy el magisterio jubilado también es víctima de este atraco, diría yo, porque no se les está pagando lo que por derecho les corresponde, que es su incentivo jubilar. Fíjese usted que después de 40 años de haber trabajado y haber dado su vida, no solamente en la ciudad, sino en los sectores más alejados de la patria, porque este grupo de maestros que hoy se jubilan, recordemos que es de aquel grupo de maestros que inició a 2 horas a caballo, es decir, en los sectores más recónditos de la patria. Y hoy, cuando ya deben descansar, deben tener, digamos, tranquilidad en sus hogares, hoy tienen que seguir luchando. Es decir, el magisterio lucha no solamente en tiempo de servicio, sino también después de la jubilación. Inaudito en el país. No hay respeto realmente ni para los niños, porque no hay presupuesto para la educación, no hay respeto para el adulto mayor, es decir, para los jubilados, que hoy no pueden gozar de una pensión digna, de un incentivo jubilar justo para descansar ya digamos, el final de sus labores docentes. Muchos maestros, le comento, muchos maestros han muerto sin percibir ese bono, ese incentivo jubilar. Han muerto porque no han tenido dinero para sus medicinas. Han muerto porque han estado desesperados y han muerto sin el incentivo jubilar. Es decir, no pudieron gozar en vida lo que el Estado por derecho debió darlos. Eso, señorita periodista, y pueblo azuayo y ecuatoriano, eso pasa en el Ecuador, no pasa en ningún lado, en ningún otro lado del mundo, donde sí se respetan los derechos de las personas. Ahora, licenciado Izquierdo, esta situación se da además en un contexto de crisis del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Como le comentaba hace un momento, estaría prácticamente lista la propuesta de reformas al sistema de pensiones de la seguridad social aquí en nuestro país, una propuesta creada por una comisión especial que fue conformada por el propio presidente de la República, es presidida por Augusto de la Torre. Hay una serie de preocupaciones también en torno a este tema, porque además se ha advertido desde algunos sectores que al contar el presidente con esta propuesta de reformas podría convertirse en un decreto ley que podría pasar a la Corte Constitucional y aplicarse en caso de tener el beneplácito de este organismo de control constitucional en este poco tiempo que le queda a Guillermo Lasso como presidente. Bueno, esa fue justamente la intención del señor presidente. Perdón, es decir, lo que no hizo, lo que no pudo hacer por inepto,
perdónenme la palabra, pero hay que ser tajante en las cosas cuando el Ecuador requiere ser tajante, por inoperante, por desorganizado. Y el Ecuador lo conoce, o sea, ni siquiera lo digo yo. El Ecuador conoce la calidad de presidente que hemos tenido. Un presidente que pasará a la historia, digo yo, pasará a la basura de la historia, tiene que pasar a la basura de la historia. ¿Eso qué hizo? En 6 meses hacer lo que no hizo en todo su gobierno y dejarle al Ecuador vendiendo. Cuidado, señor presidente, vaya a tocarle siquiera al IES, porque entonces será la población ecuatoriana la que salga a las calles y a las plazas. No se puede permitir que un instituto ecuatoriano de seguridad social que le pertenece a la población, que le pertenece al Ecuador y a sus trabajadores, sea manoseado por el gobierno de turno. Ya lo han manoseado todos, y esa ha sido la caja chica de donde los gobiernos de turno, repito, todos, han sacado recursos, y ahora en el correísmo, acuérdese, el señor presidente no quiso devolver esos recursos. Tienen que devolver esos recursos porque es dinero de la gente más pobre del Ecuador, del sector más complicado, más complejo de mantener, que es el sector de los adultos mayores. No puede permitirse bajo ningún concepto que se toque los dineros del IES y peor aún que se intente privatizar. Sin embargo, licenciado Izquierdo, el diagnóstico de la situación de las pensiones jubilares es también preocupante, es decir, la situación de el IES requiere una acción urgente, una acción pensada, por supuesto, pero inmediata, para evitar un colapso en los próximos años. ¿Cuál es el análisis que tienen ustedes? ¿Cuáles deberían entonces ser las salidas? Sencillo y simple. Se debe pagar, el Estado debe pagarle al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social los más de 30 y tantos millones de dólares que le deben por haberle metido la mano al IES. Fíjense, le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo a un millonario le pido y no devuelvo esa plata, ese millonario quiebra o esa empresa quiebra. Eso es lo que ha pasado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Le han sacado plata y plata y plata. Y fíjense ustedes lo que es aquí en el Ecuador. Y así es, repito, esto pasa en el Ecuador. Y en el presidente anterior le quita plata al IES. Viene el otro y dice, es que yo no fui, fue el anterior presidente. Y en ese anterior vivimos. Y mientras tanto el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social va quebrando y le siguen sacando dinero al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ¿quién es? Representante del gobierno, y le siguen sacando plata cuando el representante del Instituto Ecuatoriano debe ser un afiliado, quien cuide sus recursos. Al gobierno, perdónenme, y perdónenme lo que voy a decir, pero no le interesa. No le interesa salvarle al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y por eso le siguen sacando dinero. Y por eso encuentran entonces ellos, después de haberle robado al IES, encuentran la salida en bajar las pensiones, en aumentar los años de servicio para la jubilación, etcétera, etcétera. Que son los mecanismos más sencillos y que, claro, como siempre, le perjudican al afiliado, le perjudican al jubilado, pero ellos no se perjudican, pues. Ellos siguen sacando plata de 10 y así, perdóneme, señorita periodista, pero no hay empresa, ni siquiera una empresa multimillonaria que aguante esa salida de recursos sin devolución. Ahora, licenciado Izquierdo, quizás en honor al tiempo para ir avanzando también en otros temas, vamos al político electoral. Comunidad Popular, se han sumado ustedes a esta alianza junto a Democracia Sí, también al Partido Socialista Ecuatoriano y a una organización política que no está registrada en el Consejo Nacional Electoral, que es Somos Agua, de el candidato presidencial Yacu Pérez Guartambel, precisamente para apoyar esta candidatura a la presidencia de la República. Sin embargo, vemos y hemos podido revisar en estos días algunos tropiezos que ha tenido esta coalición en la presentación de sus candidaturas. Una de ellas pasó ya con el médico Tito Tomalá,
le ha retirado el apoyo a esta coalición debido a su situación jurídica en el exterior. Sin embargo, es un tema que ha complicado la candidatura y sobre todo la relación con la coalición y el candidato. Acabamos de pasar hace brevísimos instantes otra situación que debería llamarnos la atención, pero sobre todo llamarle la atención a la coalición que tiene la responsabilidad de presentar candidatos que tengan una hoja de vida limpia. El candidato a la Asamblea Nacional por esta coalición, como asambleísta nacional, además, quien fue ex asambleísta de la provincia de la Suay, Bruno Segovia, tiene un problema de pensiones alimenticias. ¿Qué nos pueden comentar ustedes al respecto como responsabilidad de la organización al presentarnos a nosotros, a los ciudadanos, candidatos probos, transparentes, honestos, que vayan a trabajar por el país? Bien, mire, señora periodista, vamos caso por caso, ¿verdad? Para irlo tocando y entendernos de mejor forma. El doctor Tito Tomalá tiene, sí, efectivamente tiene un tema jurídico, me parece que en otro país, en Chile, concretamente. No se ha dictado sentencia, no conocemos digamos, hasta dónde ha avanzado ese proceso. Y nosotros sí hemos planteado quitarle el apoyo al doctor Tito Tomalá mientras, ¿no es cierto?, el doctor pueda resolver su situación. Y así se lo ha hecho. Y entonces no podemos quitar la candidatura. Usted sabe que el Consejo, y el Ecuador sabe que el Consejo Nacional Electoral no lo permite. Sin embargo, a pesar de que el doctor no tiene, repito, sentencia, no hay todavía, digamos, no está probado que sea culpable de este... No hay una sentencia aún, ¿cierto? Sí. Entonces, ahí estamos, pero sin embargo le hemos quitado el apoyo hasta que se resuelve ese problema. El tema 2, Bruno Segovia, ¿sí? Efectivamente puede ser que esté debiendo, yo no lo conozco realmente, me entero por usted, que esté debiendo dinero de pensiones alimenticias. Hay que pagarlas. A veces los seres humanos olvidamos las cosas primordiales por cosas secundarias. Nos pasa a todos. Hay que pagar eso y yo creo que no hay problema. El problema sería realmente si el señor Bruno Segovia ha caído en actos de corrupción. Si ha caído en actos de corrupción comprobados, el señor Bruno Segovia hubiese sido retirado de esta coalición. Pero no ha sido así. Hay digamos, un descuido, no sé si por falta de tiempo, no sé si por falta de dinero, no conocemos, había que preguntarle a Bruno. Pero yo no creo que sea un acto de corrupción, efectivamente, perdónenme, yo considero que ahí hay un descuido, una falta de probidad en hacer las cosas, y que sí, yo entiendo que, y estoy seguro. Como coalición, como organización política, ¿analizarán ustedes este caso para profundizar y dar una respuesta? Supuesto, nosotros inmediatamente, y le repito, estoy seguro que Bruno Segovia de manera inmediata irá a pagar esos recursos. No es como cuando uno es candidato, y le comento algo que personalmente me pasó. Fui de candidato y resulta que estaba debiendo una multa en el EMOF. No lo sabía, o lo sabía y me despreocupé, pero una vez que me dijeron, fui y lo pagué y asunto resuelto. Es decir, no es que no voy a pagar, eso hay que pagar, usted sabe y el país sabe que eso hay que pagarlo obligatoriamente, bajo pena inclusive de cárcel. Así que, así fuera o no fuera candidato, tengo que ir a pagar esa pensión de manera inmediata, igual que la multa. Así que yo estoy seguro que Bruno lo va a hacer, no lo veo yo por ningún lado, un acto que merezca siquiera un análisis más profundo que aquel que estamos en este momento haciendo. Bueno, licenciado, Comunidad Popular se han inscrito también para apoyar el sí en la consulta popular por el Yasuní. Hemos hecho algunos análisis en este mismo medio de comunicación sobre los aspectos positivos y negativos que podría implicar al país el hecho de que el crudo se quede bajo tierra. Sin embargo, el análisis sobre el cual nos concentramos es, uno, la protección a la biodiversidad
biodiversidad y a la vida misma a partir de lo que existe en el bloque ITT, en este bloque 43, pero también además como una oportunidad, aunque puede resultar difícil en algún momento, una oportunidad histórica para el Ecuador para repensar su modelo económico, su modelo de desarrollo. A ver, mire, señorita periodista, yo voy a partir de un hecho, de algunas expresiones que dicen los expertos, entre comillas. Por ahí salió un experto en petróleo que dijo que el Ecuador no vive del aire de pajaritos y de reptiles. ¡Cuán equivocado está! ¡Cuán equivocado! Realmente, fíjese que tenemos este tipo de, perdónenme, expertos, ¿no?, entre comillas. ¿Expertos de qué? Expertos en sacar dinero del país, expertos desesperados por recursos. Efectivamente, el ser humano sí vive del aire. Y sin aire, así tengamos el planeta lleno de petróleo, sin aire morimos los seres humanos. Para aclararle a este experto, entre comillas. Segundo, los mismos expertos han planteado que el petróleo que se encuentra bajo tierra en el Yasuní, sobre todo en el sector de Ispingo, es un petróleo demasiado pesado. Es como melcocha, lo han dicho ellos mismos. Y que es un petróleo de bajísimo nivel, que no valdría la pena, o sea, no tendría la venta, digamos, no tendría el valor que tiene el petróleo normal. Eso lo dijeron hace meses atrás. Hoy ya dicen que sí vale. Asombrosamente, de la noche a la mañana ese petróleo se convirtió en buen petróleo. Qué desesperados están por dineros, qué desesperación por robarle al Ecuador. Es decir, me parece que ya no hay dónde robarle más, dónde meterle la mano más al Ecuador, y quieren meterle la mano ahora en ese petróleo de melcocha que dicen ellos mismos. Plantean que el Ecuador sacaría $1.200 millones anuales si sacan ese petróleo. Señores, si ustedes dejan de condonar los impuestos a los mismos de siempre, aquellos que han robado al Ecuador, aquellos que no pagan impuestos o que le perjudican al Ecuador pagando impuestos, estoy seguro que vamos a sacar más de esos $1.200 millones, preservando la naturaleza, preservando el aire, los animalitos, los reptiles, que este sujeto dice de manera tan despectiva. Es decir, necesitamos defender la naturaleza. Parece que no aprendemos, perdónenme, no aprendemos de lo que está sucediendo, cómo el planeta nos está castigando, porque no lo respetamos, y parece que la lección no está aprendida. Seguimos en el mismo camino. Por favor, señores, dejemos de pensar en plata y pensemos en el bienestar, en preservar este mundo, este planeta, para nuestros nietos, bisnietos. Eso es lo que debemos hacer, y no pensar solamente en el dinero y un grudo que a la final ellos mismos plantean que no sirve. Bien, queremos agradecerle, licenciado Izquierdo, por habernos acompañado en esta mañana. Un gusto, un abrazo y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Ha sido el licenciado Bolívar Izquierdo, director de Unidad Popular en la provincia de El Azuay.